Cuando tus padres, tus profesores, tus amigos o cualquier persona de esta marginal sociedad te digan que los metaleros somos vagos, incultos, sin estudios o satánicos, por favor muéstrales este video. A lo largo de la historia del heavy metal, una de las bandas que revolucionó esta música en los años 80, sin duda alguna fue Iron Maiden, una banda que hasta el sol de hoy conserva su más clásica esencia y me atrevería a decir que es la banda que más ha valorado a sus fans. En distintas entrevistas estos señores han confesado que sus seguidores para ellos no son un simple número, son personas a las cuales se deben y por lo tanto siempre hay que brindar lo mejor. La música es y siempre será un negocio, pero el venderte a un género comercial es algo que a la larga destruirá todo lo que has hecho como banda. Por ello, Iron Maiden siempre se ha mantenido dentro de la casilla del heavy metal en más de 40 años, y esto es algo que el público les ha sabido agradecer. De lo contrario, entonces, ¿cómo se explica que una banda fundada en el año 1975 siga llenando estadios multitudinarios en el 2019? Y sí, dentro de esta banda se encuentra uno de los vocalistas más trascendentales para esta música. Estamos hablando del señor Bruce Dickinson, vocalista y gran influencia, no solo para los metaleros. Estamos hablando de un hombre que se apropió y llevó a cabo la palabra emprendimiento de todas las formas posibles. Además de estar toda su vida haciendo historia dentro de una banda, pues déjenme decirles que este señor también es escritor, empresario, actor, esgrimista, piloto de aviones, locutor de radio, historiador y bueno, paremos de contar. Cabe resaltar que todas las profesiones mencionadas fueron desarrolladas a nivel profesional. Paul Bruce Dickinson nació en Inglaterra el 7 de agosto del año 1958. Hijo de un par de adolescentes que tuvieron que contraer matrimonio precipitadamente al quedar su madre embarazada, de forma inesperada. Ante las penurias económicas de la familia, el pequeño Bruce pasó unas largas temporadas en casa de sus abuelos, que de hecho fueron quienes en cierta manera le inculcaron la pasión por la música, ya que le regalaron un single de los Beatles. Luego de esto, sus abuelos notaron que siempre el pequeño Bruce pasaba horas y horas escuchando los programas musicales de la radio británica de aquella época. A la edad de 12 años obtuvo una beca para estudiar la secundaria. Allí fue donde descubrió el rock, en especial cuando escuchó el álbum Deep Purple in Rock, que según ha afirmado siempre le impresionó tanto que fue el disco que le despertó la ambición de poder llegar algún día a ser músico en una banda. Aprendió a tocar de manera muy básica la guitarra, pero sin embargo en un primer momento optó por tocar la batería en las primeras formaciones de aficionados en las que estuvo en esos años del instituto. A pesar de ello, Bruce no pensaba seriamente en dedicarse al rock, aunque le gustaba y era todo un fan de grupos como Black Sabbath, Emerson, Deep Purple y entre otras. Lo que en realidad le atraía era el mundo militar. No pasaron muchos años cuando se presentó como voluntario para hacer el servicio militar, esto también con la idea de reengancharse en los estudios y hacer una carrera dentro del ejército, ya que su tío había sido aviador y había venido de participar en una batalla. Al entrar se dio cuenta que las cosas no eran como se las imaginaba allí dentro. Al joven Bruce no le gustaban las reglas o los límites impuestos dentro de un cuartel, cosa que lo hizo sentir como si estuviera en una cárcel voluntaria, así que prefirió dejar el servicio militar y entrar en una universidad de Queen Mary en Londres, donde se matriculó en la carrera de Geografía e Historia. Para ese entonces, Bruce Dickinson en su juventud estaba un poco confundido. Según sus propias palabras, Bruce Dickinson afirma que quería hacer de todo, pero al mismo tiempo no hacía nada. Él cuenta lo siguiente: lo cierto es que no sabía qué iba a hacer con mi vida. Para mi familia fue una gran decepción que abandonase la carrera militar y entré a la universidad como podría haber entrado a una fábrica de tornillos, pero no había muchas opciones. A mediados de los 70, más de la mitad de los jóvenes de mi edad estaban en paro y en rebeldía. Una vez en su regreso a la universidad volvió a recuperar su interés por el rock, sobre todo cuando conoció en clase al guitarrista Paul Nutty, con el que formó su primera banda, la que llamaron Speed, y con la que llegaron a hacer algunas actuaciones. En el año 1978 entró en una banda llamada The Shots. También estuvo con ellos tocando regularmente por algunos clubs underground, hasta que en el año 1979 le ofrecieron ser el nuevo cantante de un grupo con cierto renombre local, llamado Samson, banda que ya tenía un disco editado. El joven Bruce aceptó y debutó con Samson en directo el 6 de enero del año 1980. La etapa de Bruce Dickinson en Samson fue breve pero intensa. Grabó con ellos 2 álbumes de estudio e hicieron 3 giras por el Reino Unido.
De hecho, Bruce siempre ha guardado un recuerdo muy especial de su paso con esta banda, y esto fue en el Festival Reading del año 1980. Él cuenta lo siguiente: el día que tocábamos Samson también tocaba Iron Maiden un par de horas más tarde, y mientras el resto de la banda estaban más interesados en conseguir drogas y saquear las cervezas de los camerinos, yo me quedé a ver a Iron Maiden. Cuando vi a esta banda con su antiguo vocalista me parecieron sensacionales. Eran músicos excelentes y me di cuenta que era un grupo sólido, bien estructurado, que había mucho trabajo y mucha profesionalidad detrás de todo lo que presentaban. Pensé y me dije que sería un sueño poder llegar a ser algún día el cantante de esta banda. Ciertamente Bruce Dickinson se decepcionó muy pronto con Samson. Estaba decidido a dedicarse a la música en serio, a vivir de ello y a trabajar duro, pero según su relato, sus compañeros de banda solo les importaba ganar lo suficiente para seguir consumiendo alcohol y drogas. Por su parte, a mediados del año 1981, Steve Harris había tomado la decisión de cambiar el cantante en Iron Maiden y casualmente estaba en busca de un vocalista que pudiera ser mejor. Por cosas de la vida, el señor Steve Harris estaba visitando algunos clubs en busca de algún talento, y allí mismo se encontraba el señor Bruce Dickinson. Nada más al terminar la actuación de la banda Samson, Steve Harris se acercó a Bruce Dickinson y le invitó a hacer una audición con el grupo cara a cara. Lo de la audición solo fue un gesto formal, ambos sabían que la voz indicada y a la altura para Iron Maiden era la del señor Bruce, y así de esta forma el 31 de agosto del año 1981, Bruce Dickinson se convirtió oficialmente en el nuevo cantante de Iron Maiden. Como ya sabemos, Bruce encajó a la perfección en el grupo y aunque tardó algo de tiempo en ser aceptado por muchos de los fans, logró convertirse en todo un líder dentro de Iron Maiden junto con el propio Steve Harris. Tras haber hecho un papel excelente con los álbumes The Number of the Beast y Peace of Mind, así también como las respectivas giras mundiales que hicieron para dar a conocer esos discos, en ese periodo de años Bruce Dickinson se convirtió en uno de los más grandes cantantes del mundo del heavy metal. Incluso podríamos decir que llegó al nivel de monstruos de la época como Robert Plant, Ronnie James Dio o Rob Halford. Bruce Dickinson imprimió su personalidad que los distinguía entre todos, así de esta forma haciendo brillar más todavía a Iron Maiden. Sin embargo, luego de toda una década llena de éxitos y gloria, empezó a sentirse incómodo dentro de la banda. Era cierto que todos los músicos y él tenían una gran química, pero Bruce confiesa que iniciando los 90 sentía que la banda debía explorar algunos cambios, esto sin salirse del metal, pero sí evolucionando y experimentando dentro del género, cosa a la cual se opuso rotundamente el señor Steve Harris y el resto de la banda. Como sabrán, al señor Bruce Dickinson desde niño le ha gustado ser independiente y tener gran libertad creativa, cosa que se estaba viendo ahora frustrada dentro de la banda. Podríamos decir que Iron Maiden entró en una especie de dictadura. Se tocaba y se cantaba lo que el señor Steve Harris ordenaba, y Bruce se desahoga contando lo siguiente: al entrar a Iron Maiden me encontré casi inmediatamente ganando mucho más dinero del que pensé alguna vez ganar en la música, haciendo giras por todo el mundo y con una banda mundialmente famosa. Pero de un momento a otro empecé a no sentirme identificado con la música que hacíamos. Sentía que mi vida se había quedado en una rutina de la que parecía nunca iba a poder salir. Aeropuertos, estudios de grabación, giras y hoteles. Eso repetidamente. Entonces me pregunté, ¿así iba a ser mi vida a partir de ese momento? Grabar un disco, promocionarlo, salir de gira y volver a empezar. Entré en una profunda depresión que tuvo mucho que ver con mi distanciamiento creativo del grupo. En febrero del año 1993 saltó la noticia que en el fondo todos sabían que tarde o temprano se haría pública. Bruce Dickinson abandonaba a Iron Maiden. Luego de varias críticas de ambas partes, no solo se pudo ver una salida del vocalista, sino una enemistad entre su fundador Steve Harris y el señor Bruce, cosa que rompió el corazón de muchos fans. Todo dibujaba un escenario que daba a pensar que jamás podríamos ver a Bruce de vuelta con esta banda icónica. Al vocalista no le quedó de otra que llevar las cosas a su manera. En el año 1994 ya estaba publicando su segundo trabajo como solista, mientras que la banda Iron Maiden apostaba todo a su vocalista Blaze, quien fue el blanco de críticas y comparaciones desde el momento de su entrada a la banda hasta el día de hoy. Bruce Dickinson hizo lo que quiso con su carrera en solitario, pero la aceptación no fue la que esperaba. Como sabrán, los fans del heavy metal son muy celosos y cerrados a los cambios, y la carrera solista del señor
señor Bruce no convenció a los seguidores, ya que no ofrecía ninguna credibilidad. Todo el mundo lo veía como a un traidor no solo de Iron Maiden, sino un traidor del heavy metal. De esta manera, a la hora de dar su siguiente paso, se dio cuenta que, le gustase o no, sus únicas posibilidades reales de hacer algo importante en la música era dentro del metal. En honor a la verdad, tanto a él como a la banda Iron Maiden les estaba yendo fatal en la música. Por dentro todos sabían que necesitaban estar juntos para seguir creciendo mundialmente, así que de esta forma establecieron los contactos y llegando el año 1999 se confirmó la noticia que sacudió a todo el mundo del heavy metal. El regreso, sí, Bruce Dickinson estaba de nuevo en los micrófonos de Iron Maiden. Steve Harris y Bruce estaban claros que se necesitaban el uno al otro. Bruce confiesa que al reunirse no tardaron ni 5 minutos para cerrar el trato y estar dentro de la banda de nuevo. Y bueno, a partir de allí el resto es historia, un sinnúmero de eventos históricos, grandes festivales, discos vendidos, premios y galardones de un público agradecido hacia una de las más grandes bandas de todos los tiempos. A pesar de toda esta gloria, el señor Bruce Dickinson quería más y desde hace años venía desarrollando otras capacidades profesionales del emprendimiento humano. Esto como escribir libros, lanzar programas de radio, incluso fabricar su propia cerveza de la banda. Bueno, una de sus más llamativas profesiones es el ser piloto de aviones. En fin, pocas personas en el mundo del heavy metal tienen un nivel de actividad tan profunda y polifacética fuera de la música como el señor Bruce Dickinson. Desde mediados de los 80 empezó a practicar esgrima, inscribiéndose como jugador de este deporte y llegando a alcanzar el puesto número 7 en el ranking profesional británico. A raíz de esto creó una empresa de diseño y comercialización de vestuario y equipamiento para jugadores de esgrima. Fue invitado a los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992, pero para ese entonces se encontraba en una gran presión mental debido a compromisos y ciertas diferencias con la banda, por lo cual tuvo que rechazar la invitación. Bruce Dickinson junto a su avión de gira The Final Frontier, nuestro hombre empezaba a llamar la atención de grandes y millonarios empresarios de la época. Era notoria su habilidad especial para convertir en rentables negocios sus hobbies o las cosas que le apasionaban hacer. Aficionado desde siempre a la aviación en los años 90, además de sacarse el título de piloto con el grado oficial de comandante, él es siempre el piloto del propio avión privado de la banda. No pasó mucho tiempo para que lo invitaran a grandes eventos y foros internacionales de emprendedores. Siempre su filosofía en los negocios es crear fans y no clientes. Cuando se crean clientes de algún producto, siempre podrá venir alguien que mejore lo que ya tú creaste, por lo cual perderías a tus clientes en un abrir y cerrar de ojos. Pero si en vez de generar clientes lo que generas son fans, estos estarán allí para siempre. Incluso si cometes algún error, ellos te lo harán saber y te darán una y mil oportunidades para mejorarlo. Y esto es porque son tus fans. La idea no es solo vender un producto, sino establecer un contacto sentimental o de aprobación entre el consumidor y el creador. Y sí, son muchas las cualidades que podemos admirar de esta gran persona. Y si todo lo que hemos escuchado no es suficiente, también ha demostrado tener una gran y aguerrida voluntad para seguir en esta vida. Esto lo demostró en un difícil episodio relacionado con su salud, del que afortunadamente ha salido airoso. En el año 2015 se le diagnosticó un cáncer en la lengua, del que afortunadamente y tras someterse a tratamientos de radioterapia y quimioterapia, se curó en un tiempo récord. Ya son 60 años que contemplan la vida de Bruce Dickinson y hasta el día de hoy lo podemos ver inquieto, hiperactivo, profesional y muy apasionado con la música dentro de la banda Iron Maiden. Sin duda alguna es una de las más grandes estrellas del metal, dignas de admirar. Y sí, hermanos, como pudimos ver y escuchar, esta ha sido, una ejemplar vida, una ejemplar historia, un hombre que, tristemente nació en una familia que ni siquiera lo quería. En el libro de su biografía, él revela que su madre le había confesado que incluso hasta había pensado abortarlo. Son muchas cosas o son muchas anécdotas dentro de la vida de este señor que debemos fijarnos y seguir su ejemplo. Un hombre que a lo largo de su vida desarrolló múltiples profesiones, no se puso límites en su cabeza y siguió siempre lo que sus sueños, lo que su pasión le dictaba. Esta ha sido la vida de Bruce Dickinson.
Y bien hermanos, si el video les ha gustado, por favor les encargo un pulgar arriba. Con ese pulgar arriba me doy cuenta que el contenido les agradó, así de esta forma subir más videos relacionados a este tipo de historias. Si no se han suscrito, suscríbanse, ya que cualquier nuevo video, cualquier información sobre este gran vocalista y esta gran banda, la voy a estar subiendo a través de este canal. Les ha hablado su fiel servidor Emmanuel, y sin más nada que decir, no será más que hasta la próxima. Bye. Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco, si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente, cuentas con este canal para ello. Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal. En Majabo, abriéndole las puertas al talento hispano.